Vamos ahora a ver lo que es la distribución de carga en un conductor aislado. Aquí lo que vamos a averiguar es cómo se distribuye la carga en un material que sea, eso sí, conductor. Cómo se distribuye esa carga en toda su superficie de ese conductor. Para eso, entonces, consideremos dos esferas conductoras. Pueden ser esferas, pueden ser cualquier cualquier cuerpo, pero eso sí que sea conductor. Vamos a considerar, para simplicidad, dos esferas. Una esfera conductora de radio R1, en el cual se le ha colocado a esa esfera una carga Q1'. Como saben ustedes, al ser un conductor, esa carga se distribuye en la superficie externa de esa esfera. Y tenemos otra esfera de radio R2, más pequeña. Vamos a suponer que R1 es mayor que R2. Y se le coloca una carga que va a quedar en la superficie con una carga Q2'. Bien, por lo tanto, vamos a suponer que estas esferas se encuentran una relativamente lejos de la otra. ¿Por qué? Para evitar que por el efecto de repulsión esta carga trate de estar en el lado izquierdo y esta en el lado derecho por repulsión. Entonces, para evitar eso, para evitar que nuestra distribución no sea uniforme, para evitar eso, entonces vamos a suponer que las esferas se encuentran una relativamente lejos de la otra. Bien, en esas condiciones como está ahí, el potencial de esta esfera, como ya hemos visto, el potencial de una esfera conductora, el potencial B1', este de acá será igual, la constante Q1' sobre R1. Y el potencial de la esfera 2, B2', será igual, la constante Q2' sobre R2. Como pueden ver, los dos potenciales de la esfera 1 y la esfera 2 pueden ser diferentes. ¿Por qué? Porque sus rayos no son diferentes y las cargas que se les colocó a las esferas pueden ser diferentes. Q1' y Q2'. Bien, por lo tanto, entre ellas va a haber una diferencia potencial, un delta B', llamémoslo B2 menos B1, que va a ser diferente de 0. O sea que aquí va a haber una diferencia potencial entre las dos esferas que va a ser diferente de 0. Bien, ¿qué pasa ahora si coloco un alambrito conductor que una las dos esferas? Es decir, supongamos que colocamos acá un alambre conductor. Este alambre conductor lo que hace es que si hay una diferencia potencial en las dos esferas, si hay una diferencia potencial diferente de 0, resulta que al unir dos esferas por medio de este alambre conductor, va a haber una transferencia de carga de una esfera a la otra. O sea, la de potencial mayor va a suministrar carga hacia el potencial, a la esfera de potencial menor. Puede ser de derecha a izquierda o izquierda a derecha, no importa. Alguno de los dos va a tener un potencial mayor que en la otra esfera. Entonces, al haber una diferencia potencial, aquí va a haber un desplazamiento de carga. Un desplazamiento de carga. Supongamos que la carga del potencial Q1' de esa esfera de radio R1 es mayor que la esfera de radio R2, entonces al ser mayor potencial te va a haber un suministro de carga de la esfera 1 hacia la esfera 2, hasta que llegue un momento en que ya cesa el movimiento de carga de una esfera a la otra. Cuando llega y cesa ese movimiento es porque los potenciales se hacen iguales. Entonces, cuando se conecta los dos o las dos esferas,
las dos esferas, como les acabé de explicar, hay un movimiento de carga entre una esfera y la otra. ¿Hasta qué? Hasta que los potenciales se hacen iguales. Para que entiendan bien ese fenómeno, hagamos esto es idéntico a un fenómeno entre dos recipientes con agua. Por ejemplo, si yo tengo este recipiente y tengo este otro recipiente, y les coloco una cierta cantidad de agua. Supongamos que le coloco una cierta cantidad de agua acá, que llegue a este nivel, a un nivel H1, y aquí le coloco otra cierta cantidad de carga, que supongamos que llegue a este nivel de acá. Veámoslo H2. Como saben ustedes en hidrostática, la presión en el fondo de los dos cilindros, de los dos recipientes, perdón, va a ser diferente. Acá, vamos a suponer que acá la misma cantidad de agua pasó acá. Por lo tanto, H2 sería este de acá. H2 sería ese. Entonces, por la presión hidrostática vemos que la presión en el recipiente 2 es mayor que la presión en el recipiente 1. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan en la presión hidrostática, la presión es densidad, gravedad por la profundidad. Como la profundidad acá es mayor que acá, la presión acá en 2, supongamos la presión en 2, esta es la presión en 1, entonces la presión en 2 va a ser mayor que la presión en 1. Bien. Aquí esa situación es acá. Aquí la presión, hablamos aquí desde el punto de vista eléctrico, es el potencial. Ahora, ¿qué pasa si comunico esos dos recipientes por medio de una tubería? Si lo comunico por medio de una tubería, entonces ¿qué pasa? Que el recipiente que tiene mayor presión va a suministrar agua hacia el recipiente que tiene menor presión. Entonces acá, al abrir acá, va a haber circulación de agua. Aquí en este caso, la tubería es el alambre, desde el punto de vista eléctrico. Y aquí el agua va a circular del recipiente 2 al recipiente 1. ¿Por qué? Porque este recipiente tiene mayor presión que el recipiente 1. Aquí ocurre lo mismo. Vamos a suponer que la esfera tiene aquí, la esfera 1 tiene mayor presión. Entonces va a haber circulación de carga del recipiente 1 o de la esfera 1 a la esfera 2. Hasta que llegue un momento en que las presiones se hacen iguales. Presión 1 se hace igual a la presión 2. En ese momento en que se igualan las presiones, ya deja de haber movimiento de agua. Entonces, ¿qué pasó con la cantidad de agua? Pues que puede ocurrir lo siguiente, que acá aumentó un poco, y acá el recipiente llegó al mismo nivel. ¿Por qué? Ya las presiones P1 es igual a P2. Entonces acá ya no hay circulación de agua, porque las presiones se igualaron. Lo mismo ocurre acá. Cuando hay movimiento de carga de un punto al otro, de las dos esferas, llega un momento en que los potenciales se igualan. Y cuando se igualan los potenciales, ya la carga Q1 que había acá ya no es la misma carga, como ocurre acá. La cantidad de agua que había acá en ese recipiente, al igualarse las presiones, ya no acá va a tener la misma cantidad de agua. Va a tener otra cierta cantidad de agua. Lo mismo que acá, va a tener otra cierta cantidad de agua. Lo mismo ocurre acá. Entonces, ya cuando se igualan las presiones, potencial en 1 es igual al potencial en 2. Entonces, ya las cargas ya son diferentes. Vamos a llamarlas ya Q1 y Q2. Las que ya se intercambiaron cargas en las dos esferas de tal manera que las presiones sean iguales, esas cargas ya son diferentes a las cargas iniciales. Igualando esto nos quedaría la constante Q1, la carga ya final acá, Q1 carga final, donde acá Q1 es la carga final,
la carga final, y Q2, carga final. Después de igualarse pues las dos potenciales. Carga 1, carga final, y carga 2, Q2, igual a la carga final de la esfera 2. Sobre R1, igual la constante Q2 sobre R2. Podemos cancelar estas constantes y nos quedaría que Q1 es R1, Q2 es AR2. Y acá podemos sacar la siguiente relación, que Q1 es a Q2 como R1 es a R2. Aquí encontramos una relación importante que nos indica que cuando estas dos esferas tienen el mismo potencial, resulta que a mayor radio de la esfera puede almacenar más cantidad de carga y a menor radio almacena menos cantidad de carga, de tal manera que la relación entre los radios es la misma relación entre las dos cargas. En otras palabras, en palabras más simples, es que cuando las esferas tienen igual potencial, aquella esfera que tiene mayor cantidad o mayor tamaño puede albergar más cantidad de carga, mientras que el que se encuentra a menor tamaño esa esfera puede albergar menor cantidad de carga, de tal manera que los potenciales sean iguales. Eso es lo que nos dice esa expresión. Bien, ahora, ¿qué pasa con la densidad superficial de carga? La densidad superficial de carga acá, la densidad superficial de carga en esta esfera, que eso es lo que es nuestro propósito de este tema, es cómo se distribuye la carga en las dos esferas. Para eso sabemos que sigma 1, la densidad superficial de carga de esta esfera, es Q1 sobre 4pi R1 al cuadrado, o sea, carga por unidad de área. El área es el área de esa superficie, esa esfera. Sigma 2 es la carga 2 sobre 4pi R2 al cuadrado. Ahora, relacionemos esas dos sigmas. Sigma 1 es a sigma 2 como Q1, 4pi R1 al cuadrado, sobre Q2, 4pi R2 al cuadrado. Y eso nos quedaría como, cancelamos 4pi y nos quedaría Q1 R1 al cuadrado sobre Q1 R2 al cuadrado sobre Q2 por R1 al cuadrado. ¿Pero qué es Q1 sobre Q2? Q1 sobre Q2 es R1 sobre R2. Entonces decimos que sigma 1 es a sigma 2 como Q1 sobre Q2 es R1 sobre R2 que multiplica a R2 al cuadrado sobre R1 al cuadrado. Y eso es igual a R2 sobre R1. Conclusión. Vemos que la relación entre las densidades superficiales es inversamente proporcional. Sigma 1 es a sigma 2 como R2 es a R1. ¿Qué nos indica esto? Esa ecuación nos indica, como el radio R2, en ese caso, es menor que R1, por lo tanto, sigma 1 debe ser menor que sigma 2. En otras palabras, a menor radio, mayor es la densidad superficial de carga. A menor radio, miren, a menor radio, como R2, es menor que R1, y por lo tanto, sigma 1 es menor que sigma 2. Por lo tanto, a menor radio, sigma 2 es mayor. Por lo tanto, aquí podemos decir que aquí en este caso, que a menor radio
mayor es la densidad superficial de carga. O sea, podemos decir acá que sigma 2 es mayor que sigma 1. Aquí en estos casos. En otras palabras, a menor radio, coloquémoslo así, para evitar ambigüedades. Si R1 es mayor que R2, entonces sigma 1 es menor que sigma 2. Ese es el resultado que podemos obtener. Que cuando los potenciales son iguales, el radio de menor, o la esfera de menor radio, va a tener mayor densidad superficial de carga. ¿Eso qué significa? Que la carga va a estar más concentrada por unidad de superficie. Las cargas van a estar más apretadas, más cercanas una con respecto a las otras, porque su densidad superficial es mayor. Mientras que acá, al ser una densidad superficial menor, significa que las cargas se encuentran más espaciadas una con respecto a la otra, tienen menor densidad de carga. Bien, ahora vemos qué pasa con el campo eléctrico. El campo eléctrico que está emitiendo esas dos esferas cargadas. Este campo eléctrico. Y este campo eléctrico. Campo eléctrico E1, campo eléctrico E2. Como ustedes ya saben, el campo eléctrico E1 en términos de sigma es sigma 1 E1 sub 0. Y el campo eléctrico E2 es sigma 2 E1 sub 0. Como pueden ver, el campo eléctrico es directamente proporcional a su densidad superficial de carga. ¿De dónde sale eso? Recuerden que hemos visto que el campo eléctrico en puntos cercanos a un conductor es sigma sobre E1 sub 0. Claro, si es el vacío o en el aire. Es esto. Como pueden ver, el campo eléctrico es directamente proporcional a su densidad superficial de carga. Y como hemos visto acá, como sigma 2 es mayor que sigma 1, entonces, ¿qué podemos concluir acá? Que E1 como sigma 2 es mayor que sigma 1, E2, sigma 2 es mayor que sigma 1, por tanto, E2 es mayor que 1. O en otras palabras, E1 es menor que E2. Eso significa que en este par de esferas que se encuentran en el mismo potencial, aquel esfera que se encuentra a menor radio, su densidad superficial de carga es mayor, o sea, se encuentra la carga más concentrada, se encuentra muy más apretadas ahí, en esa superficie, por lo tanto el campo eléctrico es mucho más intenso, miren, es mucho más intenso. Conclusión, así hicimos aquí el modelo para dos esferas unidas por medio de un conductor, o sea que eso prácticamente no, eso se convierte en un solo conductor. Entonces, para no concretar que sea una esfera, sino cualquier tipo de conductor, supongamos que tenemos un conductor de cualquier manera, un conductor, ya no dos esferas unidas por medio de un alambre, sino ya un conductor donde todo punto de ese conductor tiene el mismo potencial. Supongamos este. Todo esto es un conductor. Está cargado. Suministramos carga. Vamos a suponer carga positiva. Entonces, con base a estos resultados que hicimos para dos esferas unidas por este alambre, que es un conductor, os haga de cuenta que aquí tenemos una esfera, otra esfera pequeña, unidos por un mismo conductor, que es un conductor, como os acabo de decir. Entonces, esto es prácticamente equivalente a tener esto. Radio de curvatura. Esta región tiene mayor radio de curvatura.
Radio curvatura menor, esta esfera tiene un radio curvatura menor, esta parte de acá es de todo el conductor. Entonces, cualquier punto de este conductor se encuentra a un mismo potencial, como ocurre acá en las esferas. Con base a esto, a estos resultados, vamos a ver cómo se distribuye la carga en esa región, cuando le suministramos carga. Cuando le suministramos carga, entonces vimos acá que la densidad superficial de carga es menor en aquella parte donde el radio de curvatura es mayor. Por lo tanto, acá la carga se distribuye acá de tal manera que es menor densidad. Hay menor densidad en esta parte donde hay mayor curvatura. Vamos a colocarla con verde. Y a medida que se está acercando a la parte donde se encuentra menor radio de curvatura, la densidad superficial de carga es mayor, según lo que acabamos de ver acá. Por lo tanto, acá la carga se encuentra más cercana una con respecto a la otra. Por lo tanto, como pueden ver, aquí las cargas se encuentran más separadas, por tanto es menor la densidad superficial de carga. Y en esa parte del conductor, miren que las cargas se encuentran más apretadas, o sea, hay mayor densidad superficial de carga, como vimos acá en los resultados. Por lo tanto, en términos del campo eléctrico, ¿dónde sería más intenso el campo eléctrico producido por ese conductor? Sería más intenso en aquella parte donde el radio de curvatura o la densidad superficial de carga sea mayor. ¿Y dónde ocurre? En el radio de curvatura menor. O sea que acá ese sería el campo eléctrico en esa región, mientras que acá, recuerden que las líneas de fuerza del campo eléctrico salen perpendicularmente a la superficie del conductor. Ese es el campo eléctrico. Noten que aquí es más intenso el campo eléctrico y aquí es menos intenso el campo eléctrico en esta región del conductor. Pero acá adentro es cero. El campo eléctrico es cero porque eso es un conductor. Esa es la forma como se distribuye la carga en un conductor aislado, un material que sea conductor aislado. Como pueden ver, este fenómeno que acabamos de ver acá se llama el efecto punta. El efecto punta significa que cuando un conductor está cargado, en esa parte donde termina en punta, donde el radio curvatorio es más pequeño, el campo eléctrico en esa parte es mucho más intenso que en la parte donde el radio de curvatura es mayor. Con base a esto, vemos que podemos utilizar los pararrayos. Los pararrayos son conductores que cumplen con el efecto punta. Es decir, que si tenemos por acá, supongamos una casa, y tenemos acá un pararrayos, o sea, una varilla que está conectada a tierra y se encuentra, supongamos, al mismo nivel, a la misma altura del techo de la casa. Entonces, este pararrayos, al ser un conductor y terminar en punta, ya que es una varilla, eso es un pararrayos, al terminar en punta cumple con ese fenómeno. Por lo tanto, aquí en esa parte el campo eléctrico es mucho más intenso que en esa parte de acá. Por lo tanto, si aquí hay una nube que está pasando, supongamos que la nube está cargada positivamente. Por lo tanto, al estar pasando, tiene las posibilidades de descargarse, de saltar la chispa. Por acá, o cuando llegue por acá, o mejor dicho, coloquemos aquí la nube acá, para que no seamos, parcializados. Supongamos que esté ahí, la nube. En puntos equidistantes entre los dos partes, entre el techo y el pararrayos. ¿Qué pasaría? Que la nube al estar cargada, supongamos que esté cargada positivamente, tiende a descargarse debido al campo eléctrico que despide ese techo de la casa y ese pararrayos. Pero como aquí el techo, el radio de curvatura es mayor con respecto a la punta del pararrayos,
aquí hay menor densidad superficial de carga, por lo tanto el campo eléctrico que expide este techo de la casa es mucho menor con respecto al campo eléctrico del pararrayos. Por lo tanto, estas cargas tienden a ser atraídas por el campo eléctrico más intenso. O sea, ¿cuál es? El del pararrayos. Entonces, en vez de descargarse por acá, se descarga a través del pararrayos. Porque produce el efecto punta. Porque aquí la intensidad del campo eléctrico en una punta es más intenso por tener una densidad superficial de carga aquí en la orilla mayor. Entonces, este es el fenómeno de cómo ocurre o cómo se fabrican los pararrayos. Ten en cuenta este fenómeno. Recuerden que eso es cuando se trata de conductores.